Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Hoy os traemos un trucazo que podéis usar con la librería Faker de PHP y que estamos convencidos de que os encantará. Pero antes de entrar en materia, dejadnos recordar que tenemos una lista de reproducción sobre Faker con otros dos vídeos que explican la librería y cómo usar su semilla para reproducir escenarios de datos. Faker permite generar datos ficticios con múltiples métodos. ¿Que necesitas un correo aleatorio? Faker email. ¿Que necesitas una frase? Faker sentence. ¿Un IBAN? Faker IBAN. Y así con infinidad de métodos. Pero ¿qué pasa si no existe el método que necesitamos? ¿Podríamos crear un método de Faker para devolver un valor aleatorio que represente algo del dominio de nuestra aplicación? La respuesta es que sí, que es mucho más sencillo de lo que pensáis y que os lo vamos a demostrar en este tutorial. Imaginad que estamos en una aplicación relacionada con el fútbol y tenemos la necesidad de recuperar el nombre de un equipo al azar. Inicialmente escribimos el código siguiente de Faker, en el que mediante una llamada al método randomElement escogemos uno de los que le hemos indicado. Sin embargo, más tarde este código se va repitiendo por diferentes pruebas y ocupa un espacio considerable dentro de cada test que acaba siendo poco práctico. Estaría muy bien poder llamar a un método equipo de la instancia de Faker y que directamente nos devolviera uno. Para ello tendremos que crear un proveedor de Faker. Vamos a hacerlo dentro de la carpeta test utils. Nos creamos una carpeta Faker Providers y lo podemos llamar equipo football provider. Abrimos la etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, añadimos el namespace y escribimos class equipo football provider. Y aquí vamos a hacer que herede de la clase base de la librería de Faker. A continuación implementaremos el método de equipo, incluyendo en su interior la llamada al método randomElement que devuelve un equipo al azar. Perfecto, ahora ya tendremos un lugar centralizado en el que quitar o añadir equipos aleatorios. Volvemos a nuestra clase de test y tendremos que añadir nuestro proveedor a la instancia de Faker. Escribimos $this Faker add provider y le pasamos como parámetro una instancia de nuestro provider. Ejecutamos el test y pasaría con éxito. Evidentemente, esta solución no es del todo perfecta, ya que tendríamos que repetir la línea en la que se vincula el provider en cada test. Una opción más inteligente sería realizar esta vinculación a nivel del método setup de la clase del test o de una clase de test case base, o bien dentro de uno de los proveedores de Laravel que se ejecutan al arrancar la aplicación. Vamos al método register de la clase AppServiceProvider y escribimos lo siguiente. En primer lugar, deberemos decir que esta vinculación solo debería producirse si el entorno es el de local o el de testing, ya que fallaría en un entorno de producción al no instalarse allí la librería de Faker, que es una librería exclusivamente de desarrollo. Así pues, dentro de este condicional, registraremos un singleton en el contenedor de Laravel para la clase generator de Faker. Escribimos $this app singleton, pasamos como primer parámetro el nombre de la clase generator y como segundo una función anónima. Dentro de esta función anónima, creamos una instancia de la clase factory con el local español. Repetimos la vinculación del provider que tenemos en nuestro método de test con el método addProvider y retornamos la instancia de Faker. Volvemos a nuestra clase de test, eliminamos la línea de vinculación porque ya no nos hace falta, ejecutamos la prueba y sigue funcionando. Dentro del método register podéis añadir todos los providers personalizados que necesitéis en la aplicación. Si en diferentes proyectos necesitáis los mismos providers, podéis valorar crear una librería para ello. Os recordamos que en la documentación oficial de Faker se nos facilitan unos cuantos ejemplos de librerías que extienden la funcionalidad de Faker con nuevos métodos en las que podemos inspirarnos. Puede que alguno de vosotros se esté preguntando si esto no es sobre ingeniería, si no se podría crear simplemente un fichero que devolviera los valores con métodos de aleatoriedad nativos de PHP o con un método dentro de un enum en sus versiones recientes. Si os surge esta duda, os recomendamos que veáis el vídeo sobre la reproducción de escenarios de datos con la semilla de Faker, ya que os aclarará la ventaja de usar Faker en contraposición a métodos nativos de PHP. Antes de acabar el vídeo, 3 apuntes importantes a tener en cuenta. El primero es que no podéis usar métodos personalizados con el helper fake de Laravel, ya que este devolverá una instancia antes de que se lea el proveedor donde nosotros revinculamos la instancia de Faker.
El segundo es que los métodos personalizados de los providers no son solo útiles para ahorrarnos líneas, también podéis usarlos para aportar un poco más de semántica al método de Faker y para aseguraros de que el valor que se retorna cumpla un patrón determinado y no produzca un fallo posterior de validación. Por ejemplo, pensemos en un número CUPS. El código universal del punto de suministro es un código alfanumérico que tiene un patrón muy concreto cuya creación con los métodos por defecto de Faker sería bastante complicada. Este sería un buen caso en el que crear un provider personalizado no solo ahorraría líneas, sino que también aportaría semántica y la garantía de que el valor retornado es válido. Por último, comentaros que también podéis probar el correcto funcionamiento de vuestros métodos con Tinker. Os creáis una instancia del generador de Faker y simplemente invocáis el método. Y como veis, de forma rápida sabríamos si está bien configurado y disponible. Y hasta aquí el vídeo de métodos personalizados con Faker. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces, un fuerte abrazo.